Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Evaluación y Valoración del Riesgo Eléctrico. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Patarroyo, muy buenos días y bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy en la comunidad de prevención del riesgo eléctrico, hoy con un tema muy interesante. Después de haber en nuestra sesión anterior hablado de la identificación y el reconocimiento del peligro eléctrico, hoy vamos a la siguiente etapa, a la siguiente fase, que es la evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Ya estamos en la cuarta estación, en la cuarta etapa, en la cuarta parada de esta ruta del conocimiento del Plan Multimodal, Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2023, que se ha propuesto como iniciativa nuestra ARL Positiva para poder llegar a todas partes con estas acciones educativas, con estas acciones que van encaminadas hacia la prevención, hacia evitar el accidente, hacia enfocadas hacia el apoyo, hacia el aporte que como trabajadores o como prevencionistas debemos tener para evitar el accidente. Ya en la cuarta estación, las estaciones, las paradas, las rutas se ha diseñado de una manera que sea como secuencial, lógica, pero no quiere decir que si se perdieron algunos de los temas anteriores, vayan a tener algún vacío académico, algún vacío conceptual sobre los elementos que vamos a pesar de que son secuenciales, pues son independientes entre sí y hemos tratado de buscar eso, que cada acción educativa independiente de las demás acciones sea de utilidad, sea de aporte, pero obviamente complementaria a las demás. Por esa razón también siempre los invitamos a que visiten Posipedia, www.posipedia.com.co, donde van a encontrar estas acciones educativas que ya hemos visto, van a encontrar esta en caso de que de pronto no puedan estar todo el tiempo o quieran aclarar algún concepto allí visto. Entonces, al final vamos a hablar un poquito de Posipedia y los invitamos permanentemente a que consulten esta página, que consulten este sitio de Positiva, que Positiva pone a nuestra disposición para poder mantener viva esa llama y ese recurso del conocimiento. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra nuevamente a Wilmer para que hagamos ese primer momento, la evaluación inicial, que nos ayuda mucho a poder centrar el desarrollo de la acción educativa de hoy. Hemos preparado unos objetivos, hemos preparado un desarrollo de la acción educativa. Sin embargo, esta evaluación pues nos ayuda en diferentes aspectos. Uno de ellos es para poder detectar dónde hay vacíos de acuerdo a los objetivos planteados, donde debemos de pronto ir un poco más despacio, profundizar un poco más en el conocimiento, donde hay mayor nivel de conocimiento y podemos de pronto ir un poco más rápido, y también para que ustedes mismos, ¿cómo llamarlo?, se comparen o compitan con ustedes mismos, porque esta misma evaluación la hacemos al final y ahí vamos a hacer una comparación de cómo llegamos en conocimiento y cómo salimos en el conocimiento, con una retroalimentación que se da para dar claridad a los conceptos. Entonces, sin más palabras, hoy estoy como muy charlatán, les cedo la palabra a mi compañero Wilmer para que aplique la evaluación. Wilmer, por favor, ayúdame con la evaluación. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Ya he explicado nuestro sondeo. Vamos a realizar entonces nuestra primera pregunta.
La evaluación del riesgo eléctrico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. Les daremos 15 segundos para que puedan responder nuestra primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas tres opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 61%, B, probabilidad y control, un 25%, C, consecuencia y control, un 14% de respuesta. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo eléctrico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 33%, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, un 18%, C, el control del riesgo, un 49% de respuesta. Pasamos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. La probabilidad del riesgo eléctrico se estima con A, deficiencia y exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. A, deficiencia de exposición, un 52%, B, probabilidad y consecuencia, un 31%, C, ninguna de las anteriores, un 17% de respuesta. Todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos vemos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Julio. Muchas gracias, Wilmer. Perfecto. Veo que hay, bueno, bastante oportunidad de aclarar los diferentes conceptos y para eso pues está la presentación de hoy, siempre recordando que la educación es el arma más poderosa que pues, se puede usar para cambiar el mundo, como lo decía Nelson Mandela. Si no estamos en un proceso de educación, de formación, pues sencillamente vamos a dejar las cosas como están, pero en la medida que nos interesemos por el conocimiento, en profundizar nuestro conocimiento, en profundizar nuestras competencias, seguramente nos va a ir mucho mejor, no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestra vida diaria. Bueno, como ustedes ya saben, pues estamos 243 personas conectadas. Bienvenidos. Se me olvidaba decirles al comienzo en la introducción que los invito a que participen en las preguntas, que formulen sus preguntas. Tienen ahí varias herramientas, el chat en las preguntas, el chat y las preguntas. Entonces, por favor, formulen preguntas, envíen sus saludos para saber también desde dónde se conectan. Estamos originando, por lo menos, yo estoy en este momento en Bogotá, en otras oportunidades me he conectado desde otras ciudades por aspectos laborales. Y estoy seguro que muchos de los que están conectados, 258 personas en este momento, no solamente están en Bogotá, sino están en diferentes partes del país y algunos de pronto por aspectos laborales, incluso fuera del país. Entonces, los invito a que me envíen sus saludos y no solamente sus saludos, sino también sus inquietudes, sus preguntas en ese link, en esa opción de preguntas que ven allí en la plataforma. Vamos a vivir 3 momentos. El primero ya lo vivimos, el test de evaluación, el pretest, la preevaluación. Como les digo, hay bastantes oportunidades allí para aclarar muchos conceptos. El segundo momento, pues vamos a hacer la presentación. Esperamos que sea como muy dinámica, muy interactiva entre ustedes y aquí el expositor, resolviendo las inquietudes y preguntas sobre la evaluación y valoración del riesgo eléctrico. Y el tercer momento, si al final retomamos la evaluación inicial, ya será la evaluación final, retomamos las mismas preguntas para ver cómo evoluciona el conocimiento y si los conceptos que pretendemos llevar a ustedes, pues quedaron totalmente claros y esos porcentajes que las 243 personas contestaron en su momento, en este momento ya somos 260, pues mejoren en tema de acierto. Entonces ahí vamos aclarando los conceptos poco a poco.
¿Qué nos proponemos en esta acción educativa de la mañana de hoy? Pretendemos comunicarles sobre los elementos fundamentales para hacer la evaluación y la valoración de los riesgos eléctricos. Y en esa comunicación de los elementos fundamentales, pues está también el concepto de qué es una evaluación y qué es una valoración. ¿O acaso es lo mismo? Cuando yo evalúo, estoy valorando, o puedo hacer una valoración sin haber pasado por ese paso que se llama evaluación, puedo llegar directamente a la valoración, o con la simple evaluación me sobra una valoración y simplemente lo que necesito es hacer la identificación, evaluación y control del riesgo sin necesidad de valorarlos. Entonces vamos a ir abordando esos aspectos para ver si eso es necesario o no. Entonces vamos a hacer la comunicación de esos elementos fundamentales para la evaluación y la valoración de los riesgos eléctricos. Para cumplir con este objetivo general, nos hemos propuesto 3 objetivos específicos. El primero, pues, necesariamente la parte conceptual, los conceptos. Entonces, hay que definir esas características que permiten la evaluación del riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son esas variables que me permiten hacer la evaluación del riesgo eléctrico? Sabemos que con las sesiones pasadas y ya revisamos donde identificamos y reconocemos el riesgo eléctrico en nuestras áreas de trabajo. Sabemos que allí está, sabemos que existe, sabemos que es peligroso, que es de alto riesgo, de hecho una actividad de alto riesgo, que siempre que estamos expuestos a la electricidad, estamos expuestos a la posibilidad de una fatalidad. Pero el mismo riesgo eléctrico tiene toda una gama de posibilidades, tiene toda una gama de consecuencias, tiene toda una gama de deficiencias que nos pueden llevar a tener esa consecuencia. Entonces, hay que evaluarlo. La mera evaluación, la simple evaluación, no significa que ya es de alto riesgo y ya hay que intervenir. Entonces, hay que definir esas características que permiten la evaluación del riesgo eléctrico. El objetivo 2, nuestro objetivo 2, es establecer los principales elementos para la valoración del riesgo eléctrico en las empresas. ¿Cuáles son esos elementos que me permiten hacer una valoración del riesgo eléctrico? ¿Cuáles son esos elementos que me permiten dar ese juicio sobre el riesgo? Y en tercer lugar, el tercer objetivo es hacer la evaluación sobre esos conceptos adquiridos para saber si sí nos quedaron claros o no nos quedaron claros. Miremos. Primer concepto. Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Esto no es un capricho. La identificación de peligros, evaluación y riesgos es una actividad técnica muy importante, es una actividad estructural, es uno de los pilares de la prevención. Podríamos decir que la prevención de riesgos y en sí la seguridad y salud en trabajo, en mi concepto muy particular, pueden haber muchas opiniones, tiene 2 columnas fundamentales que son la base, son el inicio. Uno es identificar las condiciones de trabajo. Y la condición de trabajo es cuáles son los riesgos, dónde están, cómo se presentan. Hay que evaluarlos, cuál es el más peligroso, porque con base en eso hago el diagnóstico de las condiciones de trabajo. Con la identificación de peligro, evaluación y valoración de riesgo, hago el diagnóstico de las condiciones de trabajo. Y el otro pilar es las condiciones de salud, que se hace a través de un autorreporte de las condiciones de salud, que se hace a través de un diagnóstico de salud, de los exámenes médicos, etc. Entonces ahí estamos, digamos, con un 50% que técnicamente es necesario, técnicamente se requiere, pero hay que tener
una metodología para realizarlo. Y esa necesidad técnica pues también está plasmada en una obligación legal. Una obligación legal que se establece en el decreto 1072, en el artículo, en el capítulo 6, en el libro 6, donde uno de los artículos nos dice literalmente, el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática y que tenga alcance a todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias, internas o externas, máquinas y equipos de todos los centros de trabajo, todos los trabajadores, independientemente de su forma de contratación, de vinculación, y que esto le permita identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo con el fin de que pueda priorizarlos y establecer los controles necesarios realizando mediciones ambientales cuando se requiera. Entonces, más allá de ser un pilar técnico, de ser una necesidad, de que sea algo que sí o sí hay que hacer un diagnóstico para poder saber qué intervenir, pues más allá de eso, pues también lo tenemos como un requerimiento legal. Muy bien. Miremos igualmente qué definiciones trae el decreto 1072 sobre esos dos elementos que vamos a revisar, la evaluación y la valoración. El decreto 1072 también nos da estas definiciones. Primero, evaluación. Evaluación es un proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de probabilidad que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de esa concreción. Entonces suena ahí como un poquito confuso, una definición como muy semántica, muy bien redactada, como que trata de hacerla muy clara. Pero hay que tener claros esos dos conceptos que trae allí. Probabilidad, proceso para determinar el nivel de riesgo a través de la probabilidad, y el nivel de severidad de las consecuencias. Entonces, en la misma definición nos está orientando hacia cuál es la forma, cuál es el esquema, cuál es la metodología para poder determinar la evaluación. Y ahí respondemos la primera pregunta. La respuesta a la primera pregunta está aquí en la misma definición. Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado a probabilidad con consecuencia. Y de allí parten modelos matemáticos y vamos a verificar seguramente que cualquier modelo matemático que utilicemos para calcular el nivel de riesgo tiene asociados la probabilidad con la consecuencia. ¿Y por qué? Porque es que está en la misma definición. La misma definición de evaluación de riesgo dice que se determina a través de probabilidad y consecuencia. Posibilidad de que ocurra y severidad de la consecuencia. ¿Dónde pueden diferir? Porque entonces uno dice, bueno, entonces si evaluación del riesgo, si evaluar el riesgo es probabilidad de consecuencia, pues listo, probabilidad de consecuencia y ya, hay una sola metodología, probabilidad contra consecuencia. Sí y no. ¿Por qué? Las diferentes metodologías lo que me buscan es cómo, de acuerdo a mi proceso, de acuerdo a mi situación, que no es lo mismo abordar la evaluación del riesgo en el sector eléctrico que determinar o evaluar el riesgo en el sector químico o en trabajo en alturas o en el riesgo psicosocial o en el riesgo biomecánico. Entonces, en los diferentes riesgos, igual, en los diferentes sectores económicos o en las diferentes actividades, igual vamos a encontrar una probabilidad y una gravedad de las consecuencias. Pero ¿cómo encontramos la probabilidad? ¿Cómo determinamos la probabilidad y cómo determinamos el grado de consecuencia? Es donde difieren las diferentes metodologías para hacer una evaluación del riesgo. Pero, finalmente, en esencia, todas las metodologías me van a buscar una probabilidad y me van a buscar una consecuencia. Aquí, hoy, vamos a revisar para el riesgo eléctrico cómo podemos determinar la probabilidad y cómo podemos determinar la consecuencia. Y el segundo concepto, la segunda definición, viene sobre la valoración del riesgo. ¿En qué consiste la valoración del riesgo? La valoración
también está definida en el decreto 1072. El decreto 1072 del 2015, donde nos establece el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud del Trabajo, nos dice, nos define el término de valoración, diciendo que consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no de ese riesgo que se ha estimado. ¿Dónde se ha estimado el riesgo? A través de la evaluación. Entonces, en la evaluación estimamos el riesgo. En la evaluación determinamos un valor para el riesgo, un número para el riesgo, una cantidad, cuantificamos el riesgo, evaluamos el riesgo y nos da un número, una cantidad. En la valoración emitimos un juicio, decimos si ese riesgo es alto, si ese riesgo es medio o si ese riesgo es bajo. ¿Y cómo determinamos si es alto, medio o bajo? Porque lo comparamos con una escala, lo comparamos con un patrón. Y en ese patrón o escala decimos que es bajo porque lo podemos tolerar. Porque de acuerdo a nuestras políticas, de acuerdo a nuestros procesos, de acuerdo a nuestros recursos, de acuerdo al seguimiento que le hacemos, de acuerdo a las medidas que tenemos, lo consideramos bajo porque allí lo tenemos controlado. Tenemos ese nivel de control que me hace que ese riesgo sea bajo, que yo lo valore, lo estime a mi juicio como bajo, o como medio, o como alto, de acuerdo a mis procesos. Entonces ya es una valoración, ya es un juicio subjetivo que, entiéndame la palabra subjetivo porque lo hago a mi proceso particular, no subjetivo porque es lo que se me ocurrió, porque dentro de esa subjetividad yo utilizo muchas herramientas objetivas para poder definir ese juicio. Y esas herramientas objetivas son esa escala que he establecido para poder emitir ese juicio sobre si ese riesgo es tolerable o no es tolerable. Entonces, pues sí, voy a llegar a unos riesgos que no son tolerables, aquellos riesgos que son altos o medios, y a esos riesgos que son tolerables, esos riesgos que son bajos. Y no quiere decir que al riesgo no tolerable no hago nada. Ahí hay un plan de intervención. Y los riesgos no tolerables no quiere decir entonces que paro el proceso, suspendo el proceso y no trabajo allí. No, quiere decir que emito esos controles más estrictos, más rigurosos y con una prioridad mayor a esos riesgos que he determinado como tolerables. Entonces, primera respuesta o primera pregunta resuelta. ¿Cómo se evalúa el riesgo? A través de probabilidad y consecuencia. Y la segunda respuesta también estaba allí de la manita en esta diapositiva, ahí salimos de una vez de dos respuestas. ¿En qué consiste la valoración del riesgo? ¿Cómo se hace la valoración del riesgo? Entonces es un juicio sobre la tolerancia al riesgo. Aquí ya no está el tema de la probabilidad, ya no está el tema de la consecuencia, porque esa ya la vivimos en la evaluación del riesgo. No está el tema del control, porque el control se hace posterior, es el siguiente paso. Así como les venía diciendo ahora que el primer paso era la identificación y el reconocimiento, el segundo paso es la evaluación y valoración, el tercer paso que es el control, las medidas de prevención, las medidas de intervención, con lo que buscamos impactar ese riesgo. ¿Qué podemos decir entonces a continuación sobre evaluación y valoración del riesgo eléctrico? Pues si ya dimos el primer paso, identificar y reconocer el peligro, pues el paso siguiente es poderlo evaluar el riesgo, poderlo medir, poder determinar cuál es la probabilidad y cuál es la gravedad de las consecuencias. Porque solo surtiendo estos pasos, con la identificación del riesgo, pues no se puede evitar o controlar los peligros, porque no vamos a saber hacia dónde actuar. Sabemos que el riesgo eléctrico por sí, per se, es peligroso, pero ya les he dicho, hay una amplia gama de peligros eléctricos. No es lo mismo tener una toma abierta con unos cables expuestos a estar trabajando en una subestación. No es lo mismo trabajar en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. No es lo mismo entrar o trabajar con personal habilitado a trabajar con personal en entrenamiento o personal que no ha sido habilitado. No es lo mismo trabajar en un espacio cerrado que en medio del público o en un espacio cerrado que a la intemperie. No es lo mismo trabajar a nivel del suelo que en altura o un espacio confinado también con exposición a energía eléctrica. Entonces hay una amplia gama que se debe identificar y reconocer el peligro
para poderlo evaluar y no simplemente decir, no, es de alto riesgo porque es eléctrico y si alto riesgo es alto y es intolerable, no. Ahí también hay una gama donde podemos revisar cuál es la probabilidad y cuál es la consecuencia para solo después de hacer esa identificación, reconocimiento, evaluación y valoración, entrar a la intervención y entrar al control. O si no, seguramente vamos a estar aplicando recursos donde no los necesitamos y dejando de aplicar en algunas partes más prioritarias o en algunos procesos o en algunas situaciones que pueden ser de mayor intensidad esa condición de peligro. Toda nueva tecnología o técnica de construcción, porque de pronto los procesos ya los conocemos, ya los tenemos controlados, ya los tenemos analizados, y si los tenemos analizados, pues lo que ingrese, pues ahí va ingresando, no. Hay que analizarla, hay que ser evaluada desde el punto de vista de seguridad. Los procesos cuando inician desde su génesis, desde su origen, pues siempre son analizados desde el punto de vista de cuáles son los recursos que se necesitan, cuál es la probabilidad que tiene en el mercado de subsistencia, dónde se puede ubicar, cuál es la mejor manera de su administración, de su control, etcétera. Pero además de todos estos procesos administrativos, técnicos, financieros de un proceso, pues también hay que evaluarlo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, antes de que se desarrolle, en el momento en que se esté diseñando, porque es allí donde se puede determinar de qué manera puede afectar a las personas, de qué manera puede afectar el entorno, y allí en ese punto, en su nacimiento, en su diseño, determinar esas medidas necesarias para el control y que los riesgos, porque seguramente toda actividad que desarrolla el ser humano presenta riesgos, pues puedan estar bajo control. Y obviamente, toda alternativa, toda solución, toda propuesta de mejora en los procesos de seguridad tiene que ser socializada con todas las partes interesadas, es decir, con todas las personas que están expuestas a ese peligro y obviamente a ese riesgo. Entonces, esto debe ser un trabajo conjunto de trabajadores, de la parte de administración, la parte gerencial, la parte de supervisión y la parte de seguridad y salud en el trabajo. Discutir, planear las tareas, revisar la evaluación y el control del riesgo, todo pues en equipo con las personas o las partes interesadas en el trabajo. Hay que tener claras unas consideraciones en ese proceso de evaluación y valoración del riesgo, unas, ¿cómo llamarlas? Como unas premisas que son básicas y necesarias para poder hacer una evaluación del riesgo, una evaluación y una valoración del riesgo que sea acertada. La primera es un conocimiento de normas técnicas y legales. Esto aplica para todo tipo de riesgo. Podemos estar hablando del riesgo mecánico, el riesgo eléctrico, el riesgo biomecánico, del riesgo psicosocial, de trabajo en alturas. Estas consideraciones son transversales para todo tipo de riesgo. Estas las traje de la comunidad de valoración del riesgo mecánico, por eso está allí anotada esa en el título, porque en realidad son transversales y me parece interesante que en riesgo eléctrico también se consideren. Primero, las normas legales y las normas técnicas. ¿Por qué? Porque es que proporciona una gran variedad de información sobre seguridad. Siempre lo he dicho, nuestras normas, las normas legales, que en los últimos años se ha dedicado a promulgar el ministerio, más allá de establecer un aspecto legal, se han convertido en una especie de manuales técnicos, porque hacen la reglamentación legal desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de cómo se debe realizar el trabajo, considerando los aspectos técnicos del trabajo para que se haga de la manera como se debe realizar para evitar un accidente. Entonces, estas normas legales y esas normas técnicas, si las revisamos, el sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo para el sector eléctrico, para trabajo en alturas, para espacios confinados, donde también podemos desarrollar trabajos eléctricos, pues nos da una información básica relacionada en seguridad de cómo realizar las labores en términos de seguridad. Ahora, las leyes para los que no somos abogados, las normas para los que no somos abogados y para muchas personas que de pronto no tenemos como esa concepción de
de sistemas de gestión, de normalización, de procesos, de procedimientos, etcétera, pues si empezamos a leerlas, pues como se dice coloquialmente, nos va a parecer un ladrillo, esto es muy pesado, esto es muy aburridor, como que a todas las normas les decimos que sí, pero es porque estamos cabeceando del sueño que nos está dando cuando las estamos leyendo y terminan siendo muy pesadas, a veces muy difíciles de entender por los términos técnicos que se manejan. Pero después de que nos acostumbramos a ellas, de que ya las vamos contrastando con la práctica, ya las vamos entendiendo, ya las vamos interiorizando, se nos va a hacer muy fáciles de entender, muy fáciles de comprender e incluso muy fáciles de seguir y muy necesarias de seguir. Entonces, si al comienzo bien pueden ser muy pesadas, finalmente van a ser una herramienta muy útil para poder evaluar y valorar ese riesgo eléctrico. Y ese conocimiento de esas normas relacionadas con seguridad es una parte importante. Aquí la literatura decía una parte importante de la capacitación de cualquier trabajador del sector eléctrico. Yo le quitaría esa palabra importante y le dejaría la palabra necesaria. El conocimiento de las normas relacionadas con seguridad industrial es una parte necesaria, fundamental, básica, esencial en la capacitación de cualquier trabajador del sector eléctrico. Uno no puede concebir una capacitación en una actividad que es de alto riesgo para un trabajador del sector eléctrico, para un trabajador, para un electricista, para una persona que va a estar involucrada con el riesgo. No concebiría, no concibo una capacitación únicamente con la parte técnica de cómo relacionar el trabajo, de cómo hacer las conexiones, de cómo hacer los cálculos de carga, etcétera, sin una capacitación de los aspectos de seguridad que debe contemplar para desarrollar su trabajo. Ahora, en este proceso de evaluar y valorar el riesgo, vivimos tres etapas, tres pasos fundamentales que vamos a explicar. El primer paso es medir el riesgo y compararlo contra un patrón. El medir el riesgo es evaluarlo. Esa es la primera etapa en la evaluación, que es evaluar el riesgo. Entonces, allí en esa primera etapa, al medir el riesgo y comparar con un patrón, se establece si el riesgo es alto, medio o bajo y cuáles son intolerables. Es decir, cuáles se deben intervenir. La literatura dice, los intolerables son los que se deben intervenir. La realidad y la práctica es que se intervienen intolerables y tolerables. Lo que pasa es que los tolerables se intervienen de otra manera. No significa que no se haga nada, porque cuando dice los intolerables se deben intervenir, o sea que los tolerables no hacemos nada. No, hay que hacer unas acciones. Y las acciones también es una intervención. Entonces ahí hay como una confusión semántica, pero bueno, la literatura viene así, como viene así, pues uno cumple con plasmarlo, como dice, pero también con hacer la aclaración que no significa que no se haga nada porque un nivel de intervención tiene. El segundo paso es determinar, cuando revisamos que el riesgo es alto, medio o bajo, y este significado que le estamos dando al medir el riesgo y compararlo con un patrón es aceptable o no aceptable. Si lo aceptamos con las consecuencias que pueda traer o si no se aceptan. Y vuelve y dice la literatura, si no los acepta, se deben intervenir, pero si los acepta, también. Lo que pasa es que la intervención es diferente. La intervención es diferente. La intervención allí consiste en el seguimiento, en estar pendientes, en estar alertas, en determinar unos tiempos para hacer un monitoreo. Ahí eso es intervención. Pero los no aceptables son los que tienen una intervención inmediata, más tangible, más concreta. Y el tercer paso es la priorización. Establecer los riesgos aceptables, pues no se intervienen prioritariamente, los no aceptables se intervienen definiendo un orden de acuerdo al grado de riesgo y al potencial de pérdida asociado. Entonces, al medirlo, explicando esto, al medirlo y al establecer que es alto, medio y bajo, esto se hace a través de una escala, de una valoración que termina siendo una cuantificación que, como su nombre lo indica, termina siendo numérica. Entonces, cuando están en una escala,
Va a haber un número máximo y un número mínimo, y cada una de las situaciones, de las condiciones, de los peligros identificados y reconocidos, va a tener un número, y en ese número va a empezar a tener una escala. Entonces, dependiendo a ese grado en la escala, ahí va a estar la priorización teniendo en cuenta ese potencial de pérdida asociado. Bueno, vamos a mirar aquí un momento a ver si tenemos preguntas. Buenos días, Luis Alberto Rivera de Bucaramanga, la ciudad bonita, o la ciudad de los parques. Excelente. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias por reportarte. La señal de videoconferencia es demasiado mala y deficiente, se corta mucho la comunicación de la señal, no sé qué hacer, no sé si sea un problema tuyo interno, no he reportado otro daño y aquí, digamos, en el monitoreo que hacemos desde Positiva, en la parte técnica, tampoco me han reportado. Entonces, pues revisa la velocidad de tu internet, de pronto revisa la lejanía que puedes tener del módem, etcétera, pero no me han reportado, pero pues vamos a hacer esa revisión. Muchas gracias, Juan Carlos López, por darnos ese reporte y si alguien más está teniendo ese problema, por favor, nos lo comunican. Y Rubén Darío Jaramillo nos pregunta, teniendo en cuenta que la percepción del riesgo es diferente en cada trabajador y persona, ¿cómo se puede emitir un juicio y la valoración de la tolerancia al riesgo? Excelente pregunta, Rubén Darío, porque eso es cierto. Uno de los elementos en la evaluación y valoración del riesgo es la percepción del riesgo. Para colocar un ejemplo muy simple, la percepción del riesgo que tiene una persona que escala en montaña, que tiene escalada en roca, seguramente es muy diferente a una persona que sus preferencias deportivas es jugar ajedrez. La diferencia de percepción del riesgo de una persona que practica motociclismo, ya sea motocross o velocidad, pues puede ser muy diferente a la percepción del riesgo de una persona que practica fútbol. ¿Mm? Entonces, la percepción del riesgo de cada ser humano es totalmente diferente. ¿Cómo se puede emitir un juicio y una evaluación de la tolerancia del riesgo? Ahí es donde intervienen, porque termina siendo, y eso lo comentaba hace un momento, el juicio termina siendo una acción subjetiva. En mi concepto, la valoración del riesgo es alta, media o baja. Pero ¿cómo se trata de objetivizar lo subjetivo? Ingresando variables en ese proceso, ingresando variables en esa valoración. Entonces, en esa valoración, ¿cuáles son las variables que se ingresan? Primero, determinar una probabilidad a través de la deficiencia y de la exposición, del número de expuestos. Ahí empezamos a determinar una probabilidad. Y después, contrastándolo con unas consecuencias. ¿Cuáles son las gravedades de las consecuencias? ¿Cuántas personas están expuestas? ¿Qué tan grave puede ser la consecuencia? Y allí ya me da un valor porque para ese juicio que voy a dar al final, que es muy particular, ya he considerado muchas variables que me dan un valor que empieza a ser más objetivo. Y en ese valor objetivo, si pongo una escala, por decir algo, del 1 al 10, pues si pasa de 5, yo no podría decir, no, el riesgo es bajo, eso es tolerable, pero como si en una escala me está dando más del 50% de peligrosidad. Entonces ahí es donde ese juicio empieza a ser un poco más objetivo. Ya no se deja únicamente a la percepción, porque dentro de ese juicio, pues no solamente está la percepción, sino están los datos objetivos, los datos concretos, y allí entonces se empieza a objetivizar lo que puede ser subjetivo. Pero excelente pregunta, Rubén Darío. Muy bien, eso tienes absolutamente toda la razón. Es muy difícil emitir un juicio cuando el juicio es subjetivo y lo que buscamos es hacer una valoración objetiva y la percepción del riesgo pues subjetiviza mucho ese proceso. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y su intervención. Sigan preguntando y saludando desde diferentes partes, por favor. En resumen, entonces, ¿cómo vemos estos tres pasos? ¿Cómo podemos resumir estos tres pasos? Primero, medimos el riesgo y comparamos contra un patrón.
cuando medimos el riesgo, buscamos una tabla, buscamos una matriz, que una tabla, una matriz no es otra cosa que multiplicar las filas por las columnas ahí en el cuadrito donde se cruzan, donde se intersectan. Y la probabilidad, pues uno determina si es baja, media o alta, y las consecuencias también si los daños son ligeros o si son altos. Y allí podemos manejar diferentes metodologías, entre ellas un semáforo de colores, verde, amarillo, naranja, rojo, y donde uno determina, pues, si hay una probabilidad alta y una consecuencia alta, pues allí vamos a tener un color rojo, como por ejemplo en trabajo en alturas, en riesgo eléctrico, en general, cualquier actividad, cualquier tarea de alto riesgo, como eléctrico, alturas, confinado, caliente, etcétera, pues me va a dar una probabilidad de que ocurra el accidente alta y me va a dar una consecuencia alta. ¿Qué quiere decir? Es rojo. Y ese patrón, pues me va a decir que tiene un alto potencial de daño y debe intervenirse de manera prioritaria. Otros riesgos, seguramente, de manera típica, como el biomecánico, pues me va a dar un daño moderado, una evaluación moderada, por lo tanto sí sé que debo intervenirlos, pero priorizando los rojos. Y ya después se define iniciar la intervención del riesgo por trabajo en alturas, por riesgo eléctrico y en segundo lugar biomecánico. No es que primero haga esto y mañana hago lo otro, no. Seguramente se hacen simultáneamente. La situación es que la mayor atención o los recursos iniciales o la manera como se interviene inicialmente son los más altos y de ahí en adelante bajo en la escala la intervención que voy desarrollando, que voy realizando. Pero ¿cómo es esa metodología? En esencia, ¿cómo llego a esa metodología? Con los elementos fundamentales, probabilidad y consecuencia, como me decía la definición de evaluación del riesgo. Probabilidad y consecuencia, pues me da el riesgo, me evalúa el riesgo. ¿Dónde está la probabilidad? En el acto, en la condición, en la situación, que es subestándar. Si no hay un estándar, porque pues uno habla subestándar cuando hay un estándar. Si hay un estándar, pues que se considere insegura, que se considere que está por debajo de una concepción de seguridad. ¿Y las consecuencias cuáles son? Pues las consecuencias son los accidentes, las incapacidades temporales, permanentes, la invalidez, la muerte, cualquier lesión, cualquier perturbación funcional, orgánica, psiquiátrica que se presente el trabajador, allí está la consecuencia. Esa es la consecuencia. Y con esta fórmula básica y fundamental es que las diferentes metodologías empiezan a trabajar. ¿Qué significa o qué quiero decir con que las diferentes metodologías empiezan a trabajar? Las diferentes metodologías para evaluación y valoración del riesgo. ¿Y qué es que empiezan a trabajar? Pues a determinar cómo en mi metodología determino la probabilidad o cómo en mi metodología determino el grado de consecuencias. Entonces, si las consecuencias únicamente son a la salud de las personas o a los daños o a los recursos o a la imagen, y si la probabilidad entonces la calculo con las horas de exposición o las veces que estoy expuesto o el número de personas que están expuestas o la deficiencia de los sistemas de control o el uso de elementos de protección, o si tengo control como eliminación, sustitución, control en la fuente, eliminación, ingeniería, etcétera. Entonces, de acuerdo a esos grados de control, también puedo determinar la probabilidad de que suceda una situación. Entonces, ahí en esa mezcla es donde están las diferentes metodologías. ¿Cómo calculo la probabilidad y cómo calculo la consecuencia? ¿Cuál vamos a revisar? ¿Qué metodología? Porque pues debemos por lo menos exponer una metodología. Pues la que escogemos principalmente no es la única, pueda que no sea la mejor. Para algunos procesos es la mejor. Para la parte eléctrica me parece que funciona muy bien. Si ustedes conocen alguna otra metodología, los invito a que la dejen ahí en el chat de preguntas para poderla revisar y analizar. Pero
pues en mi concepto, también muy subjetivo, con una percepción muy subjetiva de la experiencia y los años de trabajo, pues pienso que la GTC 45 o la metodología propuesta por ICONTEC en la guía técnica GTC 45 del 2012, pues funciona muy bien. Esta metodología que indica que para encontrar al final el nivel del riesgo, pues hay que encontrar una probabilidad. Y esa probabilidad se encuentra a través de la deficiencia, el nivel de deficiencia de un proceso y el nivel de exposición a ese proceso. Ese nivel de deficiencia me busca los peligros identificados versus las medidas de control, si son eficaces o no. Entonces, hay un reconocimiento y una identificación de peligros y hay una determinación de las medidas de control. ¿Qué medidas de control hay? Y ustedes, si han tenido experiencia de revisar las matrices de peligros y riesgos, inicialmente dice el peligro identificado y la medida de control si es en la fuente medio o individuo. Una concepción tradicional de las medidas de control del riesgo, fuente medio individuo. Y en ese concepto, pues cuando las medidas de control son en la fuente o en el medio, pues son más efectivas que las medidas de control en el individuo. Así las primeras que se utilicen sean las del individuo, pero pues conceptualmente se espera que sean más eficaces porque van orientadas a evitar que esa energía, que esa condición se materialice en un accidente, en una lesión. Los elementos de protección van orientados a evitar que esa condición, que esa energía se materialice en una lesión, pero no están orientados a evitar que se materialicen en un accidente. Mientras que las medidas de fuente y medio sí van orientadas a evitar el accidente y, por supuesto, la lesión. Entonces van más hacia el origen. Entonces, peligros identificados y medidas de control eficaces, ahí encontramos un valor para la deficiencia. Ahorita vamos a ver, pero esto cómo así, esto son puras palabras, pero ¿cómo se aterriza? Ya vamos a ver. Y la exposición, el peligro es por cuánto tiempo la persona está expuesta o cuántas personas están expuestas por determinado tiempo. Entre esos dos elementos encontramos la probabilidad y ahí tenemos el primer elemento o la primera variable para la evaluación del riesgo. Probabilidad encontrada a través de exposición y eficiencia. Y fíjense que aquí estamos respondiendo la tercera pregunta. ¿Cómo encontramos la probabilidad? ¿A partir de qué encontramos la probabilidad? ¿A partir de la consecuencia? No. ¿A partir de probabilidad y consecuencia? No, porque la probabilidad es previa, es antes. La probabilidad se encuentra a partir de la deficiencia y la exposición. Y posteriormente, ya la probabilidad, pues la comparamos, la contrastamos, la cruzamos con las consecuencias para encontrar esa evaluación del riesgo, para encontrar el nivel de riesgo que es probabilidad y consecuencia. Ahora, miremos cada uno de los elementos. Antes de mirar los elementos, repasemos el chat de preguntas a ver si tenemos alguna inquietud. Rubén Darío, gracias por su respuesta, con mucho gusto. Juega un papel importante la preparación, el conocimiento y la experiencia sobre el tema para la identificación y evaluación y establecimiento de controles. Claro, así como la percepción. La misma percepción juega un papel fundamental, pero también el conocimiento y la experiencia sobre el tema es fundamental. Recuerden que uno de los requerimientos que veíamos para poder hacer esa evaluación y control del riesgo, uno de los requerimientos decíamos que era el conocimiento del área y del proceso en el que estamos desarrollando ese análisis y ese estudio. Y la experiencia, la competencia, pues fundamental. A mayor conocimiento, mayor experiencia, pues seguramente más exactitud. Muchas gracias por la participación, Rubén Darío. Para mí, Damaris, no entiendo tu inquietud, tal vez no salió completa. Dice, para mi saludo a las personas, o un saludo a las personas. Bueno, un saludo para ti también, Damaris Larco. Si quieres, puedes de pronto volver a escribir porque tal vez no salió completa la observación o la reflexión que tenías. Bueno, ahora miremos cada uno de estos elementos, cómo los vamos a determinar. ¿Cómo empezamos a hacer la evaluación del riesgo? Ya dijimos que primero hallando la probabilidad y después con las consecuencias. Entonces, el nivel de probabilidad se halla a través del nivel de eficiencia, cruzándolo, mezclándolo con el nivel de exposición.
ese nivel de eficiencia y el nivel de exposición me da el nivel de probabilidad, que lo uso para cruzarlo con el nivel de consecuencias. ¿Cómo buscamos cada uno de ellos? La metodología de la guía técnica del ICONTEC GTC 45 nos propone hacerlo a través de unos valores estándar, de unas tablas prediseñadas con unos valores o unas calificaciones o unos significados para unos valores numéricos que se empiezan a colocar, porque es un modelo matemático. Un modelo matemático que multiplica, pero uno no multiplica características, uno no multiplica cualidades, uno no multiplica palabras, uno multiplica números, es un modelo matemático. Entonces a esas características, a esas cualidades se le da un valor numérico. ¿Qué valor numérico se da en caso de la deficiencia? Pues que si no hay deficiencia, si hacemos un análisis del proceso y no se detectan ninguna consecuencia, el riesgo es controlado, pues hay una deficiencia, no hay deficiencia, no se valora. Si hay peligro, si hay unos peligros que pueden dar lugar a consecuencias, pero las consecuencias son poco significativas, son de menor importancia, o la eficacia en conjunto de las medidas preventivas, porque recordemos que las medidas preventivas, los controles, no es uno solo, sino es un portafolio que uno cruza y mezcla, que uso este procedimiento con el elemento de protección, pero adicionalmente tengo allá el apantallamiento, etcétera. Entonces hay una serie de controles administrativos en el trabajador, unos controles de ingeniería, que los mezclo y tengo unas medidas preventivas que son eficaces. Entonces, pues ahí digo que la eficiencia puede ser media. Pero si hay peligros que pueden lugar a consecuencias significativas y las medidas preventivas no son muy buenas, el apantallamiento no, sí tiene un buen elemento de protección, pero el área no, hay mucha humedad, etcétera, pues ahí hay una eficiencia alta y muy alta si se han detectado peligros que se determinan como posibles y el conjunto de medidas preventivas es ineficaz. Y asimismo en estos valores le coloco el número de 2 cuando es medio, de 6 si es alto, o de 10 cuando es muy alta la deficiencia. Entonces tengo 3 valores para la deficiencia, 2, 6 y 10. Posteriormente, como estamos hallando la probabilidad, primero la deficiencia, ahora la exposición. ¿Cómo puede ser la exposición o este modelo matemático, cómo propone que se mida la exposición? Si una exposición es esporádica, si es ocasional, si es frecuente o si es continua. Y asimismo, le da valores o propone que se coloquen valores de 1 a 4. 1 si es esporádica, 2 si es ocasional, 3 si es frecuente y 4 si es continua. Y si las palabras continua, frecuente, ocasional, esporádica siguen causando confusión, bueno, ¿qué diferencia entre esporádica y ocasional? O entre ocasional o entre frecuente y continua, o a uno le pueden parecer como sinónimos. Para mí es lo mismo continua que frecuente. O para otra persona puede pensar, pues para mí es lo mismo ocasional que esporádica. Bueno, entonces hay un significado. Continua, sin interrupción, o varias veces con tiempo prolongado. Y frecuentes, varias veces en la jornada, pero por corto tiempo. Ahí encontramos ya una diferencia. Varias veces por tiempo corto o varias veces con tiempo prolongado. Y ocasional, alguna vez en su jornada laboral por un periodo corto o esporádica, irregularmente y de manera eventual. Entonces ya tenemos 2 tablas con valores de 10, 6 y 2 para la deficiencia y con valores de 4, 3, 2 y 1 para la exposición. Nuevamente colocamos esto en una matriz donde cruzamos los valores de deficiencia, 10, 6 y 2, y de exposición, desde la continua hasta la esporádica, 4, 3, 2 y 1. ¿Qué significa colocarlo hacia una tabla? Que en realidad estamos multiplicando los valores. ¿Dónde se multiplican? Donde hay un cruce matricial en esa tabla. Entonces, donde se cruza el 10 con el 4, ahí multiplico 10 por 4, 40. Donde cruzo el 2 con el 1, pues es como multiplicar 2 por 1, 2. Donde cruzo el 6 y el 2, ahí es 6 por 2, 12. Y así mismo en la escala, determino o me propone esta metodología como un semáforo, donde rojo
es una probabilidad alta, y amarillo es una probabilidad media, verde es una probabilidad baja y el beige muy baja. Y muy alto, alto, medio y bajo. Y me da esos valores con un significado para cada uno de esos valores. Ahora, ya tengo el valor de la probabilidad. ¿Cómo encuentro el valor de la consecuencia? Una tabla que me determina los daños personales. El daño a la integridad, el daño a la salud, la lesión que presento, donde voy desde mortal y catastrófico hasta leve, o desde leve hasta catastrófico, y le vuelvo a colocar valores. Para mortales 100, muerte o varias muertes, 60 lesiones o enfermedades graves, incapacidades permanentes, grave 25 lesiones o enfermedades con incapacidad temporal y leve lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. Y con estos dos valores ya del nivel de la consecuencia y el nivel de la probabilidad, pues vuelvo a buscar otra tabla donde de igual manera cruzo los valores de consecuencia y cruzo los valores con los valores de probabilidad. Y me va a dar una tabla donde el mínimo valor es 20, donde se cruza el 10 con el 2, y el máximo valor es 4000, donde se cruza el 100, que es catastrófico, con un nivel de probabilidad alto. Y vuelvo con esa metodología de semáforo a determinar qué es muy alto o cuál es el nivel de riesgo 1, que va entre 4000 y 600, cuál es el nivel de riesgo 2, que va entre 500 y 150, el 3 entre 120 y 40 y el 4, que es 20. Y le doy un significado, o no se lo doy, perdón, estoy diciendo le doy, no. La metodología me propone ese significado. Entre 600 y 4000 es rojo, es nivel de riesgo 1, es una situación crítica que necesita una corrección inmediata. El 2, corregir y adoptar medidas de control. El 3, mejorar si es posible, sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad. Y el 4 es mantener las medidas de control existentes y considerar soluciones o mejoras y hacer comprobaciones periódicas. Fíjense que el 4, que es el más bajo, no significa no intervenir, no significa que no hacemos nada, significa que las medidas de control están siendo efectivas y que podemos buscar mejoras, claro, porque estamos en un sistema de gestión que propone mejoras, pero para hacer esas mejoras, pues hay que hacer comprobaciones periódicas y hacer un seguimiento periódico, y esa es la intervención. Entonces, en la valoración del riesgo, como nos decía nuestro amigo Rubén Darío, no solamente va la percepción, porque la percepción es subjetiva, ¿sí? Hay que cruzarlo con otras variables para empezar a objetivizar ese juicio que vamos a dar. Y esas variables es el cumplimiento de los requisitos legales. Hay un requisito legal, hay que aplicarlo, hay que intervenirlo, o podemos dejar el monitoreo. ¿Cuáles son las políticas, objetivos y metas? ¿Cuál es la política de la organización sobre el control de riesgo? ¿Cuáles son los objetivos que nos propusimos? ¿A qué meta vamos a llegar? Los aspectos operacionales, técnicos y financieros, no se los podemos corregir, pero hay que invertir el 30% de nuestro CAPEX, de nuestro presupuesto para capital y para activos, y no podemos invertir porque tenemos otras prioridades. Y la opinión de los trabajadores, vea, muy respetable lo que ustedes hicieron, muy riguroso el proceso, pero la realidad de nosotros como trabajadores que estamos viviendo allá en campo es que eso no es tan grave como usted lo estaba anotando, o eso no es tan leve como usted lo está mostrando. Entonces hay que tener en cuenta la opinión de trabajadores, contratistas, visitantes, etc. En términos generales, en la aceptabilidad del riesgo, pues se propone esta escala. Los 1 y 2 no son aceptables, y los 3 y 4, los niveles de riesgo 3 y 4 son aceptables. Pero como les digo, aceptable no significa no hacer nada. Simplemente en el no aceptable, hacer ese microsistema de gestión como objetivo, metas, indicadores, cronogramas, actividades, responsables, etcétera. Y en el no aceptable, perdón, en el aceptable, hacer un plan de acción. Un plan de acción que consiste en el seguimiento y en el monitoreo regular para mantener esas condiciones del riesgo. ¿Cómo se llega al control? Pues determinando el número de expuestos, la peor consecuencia y el requisito legal. Con estas variables
determino cuál es el control para llegar a esa medida de intervención a través de la jerarquía de los controles, que me mezcla unas situaciones ahí todas raras como el tratamiento del riesgo, que es la eliminación y la sustitución, y el control como tal de las situaciones, que son los controles de ingeniería, los controles administrativos y los elementos de protección personal, que ya en otra exposición más adelante seguramente vamos a hablar de esta jerarquía de los controles. Bueno, creo que ya estoy como muy sobre el tiempo, entonces repasemos por último las preguntas. Wilmer, ayúdame por favor con la aplicación de las preguntas del test final y yo voy revisando el chat de preguntas a ver qué preguntas hay para ver qué inquietudes podemos seguir resolviendo. Wilmer, ayúdame por favor con el test final. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. La evaluación del riesgo eléctrico se determina con A, probabilidad y consecuencia, B, probabilidad y control, C, consecuencia y control. 15 segundos para que puedan responder la primera pregunta de este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 73%, B, probabilidad y control, un 12%, C, consecuencia y control, un 15% de respuesta. Ingeniero, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. Bueno, nos fue mejor, un poquito mejor. Subimos del 61% al 73%. Antes teníamos 243 participantes, ahora tenemos alrededor de 300 participantes. La respuesta correcta es la A. La evaluación del riesgo se determina a través de probabilidad y consecuencia, como está en la definición del riesgo. Ingeniero, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. La valoración del riesgo eléctrico es A, probabilidad y consecuencia, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, C, el control del riesgo. 15 segundos para responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A, probabilidad y consecuencia, un 24%, B, juicio sobre la tolerancia del riesgo, un 45%, C, el control del riesgo, un 31% de respuesta, ingeniero. Bueno, seguimos con oportunidades de mejora, aunque pues mejoramos bastante, tenía bastantes expectativas con esta pregunta, porque la respuesta correcta era la que había tenido menor porcentaje en la evaluación. La respuesta correcta es juicio. La valoración del riesgo es un juicio que se da sobre el riesgo. En el test inicial había el 18% de acierto, fue el porcentaje más bajo de las tres alternativas. Aquí tuvimos el 45%, es el más alto. Lo sigo considerando bajo, tal vez me faltó explicarlo un poco mejor, pero pues que quede la claridad, la valoración es un juicio que se emite sobre el nivel del riesgo. Después de haber evaluado el riesgo, es un juicio que se emite. Ahí es donde hablamos con Rubén Darío sobre la percepción del riesgo y cómo se puede emitir ese juicio, etcétera. Pero en la misma definición de la decreto 1072 está que la valoración es un juicio que se emite sobre el riesgo. Ingeniero, muchas gracias por la retroalimentación. Nuestra tercera pregunta nos dice, la probabilidad del riesgo eléctrico se estima con A, deficiencia de exposición, B, probabilidad y consecuencia, C, ninguna de las anteriores. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este sondeo final. Vamos a ver los resultados de nuestra tercera pregunta. A, deficiencia y exposición, un 60% de respuesta. B, probabilidad y consecuencia, un 34%. C, ninguna de las anteriores, un 7%. Ingeniero, ¿qué tal nuestra última pregunta? Igualmente subimos el porcentaje. Siento que de pronto quedaron vacíos en el conocimiento. Los invito a que repasen la presentación en Posipedia, pero igual subimos del 52% al 60% con mayor cantidad de participantes. La respuesta correcta es la A. La probabilidad se determina a través de la deficiencia y la deficiencia y la exposición. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias. Vamos finalizando nuestra acción educativa, no sin antes agradecerte por habernos acompañado en este espacio académico.
Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en el próximo evento. Claro que sí, Wilmer. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a las 300 personas, más de 300 personas que en su momento estuvieron conectadas. Los esperamos en la próxima parada, en la próxima estación de la Ruta del Conocimiento dentro de este Plan Nacional Multimodal de Educación. Y obviamente invitarlos siempre a que consulten Posipedia, que ingresen a Posipedia para que revisen no solamente los temas de esta comunidad de prevención del riesgo eléctrico, sino las demás comunidades. Son muchísimas comunidades que esos temas nos van a servir en nuestra vida diaria para el objetivo que tenemos, y es evitar accidentes y enfermedades en nuestros sitios de trabajo. Claro que sí, ingeniero. Muchísimas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Como bien nos dijo el ingeniero, los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir
y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado. Seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.